Vamos a ver las últimas dos bienaventuranzas esta noche en la sesión 5, la última sesión que vamos a tener en este estudio, solo un estudio de 5 sesiones hablando sobre las bienaventuranzas. No es un estudio exhaustivo de todo del Sermón del Monte, solo esta primera parte. Y hoy vamos a estar viendo las últimas dos bienaventuranzas que Jesús quiere enseñarnos. Y empezamos aquí con este primer principio, en Mateo 5, versículo 9. Mira lo que dice la palabra, Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Toma nota de eso. Bienaventurados significa felices, afortunados, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y queremos ver desde el principio que como cristianos tenemos este llamado de parte de Jesús de ser pacificadores. Y Él dice que somos bienaventurados. Vamos a tener esta felicidad, alegría en nuestra vida cuando podamos ser instrumentos de paz en esta tierra, instrumentos de Jesús, instrumentos de paz, procurando la paz en esta tierra. Y seremos llamados hijos de Dios, porque así es nuestro Señor, ¿no? Entonces debemos vernos como pacificadores. Y esta palabra significa reconciliadores. Otras traducciones de este versículo 9 dice, bienaventurados los que procuran la paz. Los que procuran la paz. Y vamos a tratar de, antes de entrar en el próximo versículo y hablar sobre la persecución, vamos a tratar de traer un poco de equilibrio, un poco de balance a este principio, porque quiero leerte algunos versículos también que nos habla de cómo debemos reaccionar como cristianos. Y es algo que tenemos que hablar, algo con que tenemos que ver y reflexionar en nuestra vida. Por eso digo, creo que en los grupos esta noche va a ser una buena conversación de algunos de esos principios y ver los varios aspectos de esos principios, porque muchos pasajes, como vamos a ver, nos habla de este principio de procurar la paz, de ser pacificadores, lo que estamos viendo, y vas a ver otros pasajes también que nos muestran otras cosas. Parece que nos muestra otras cosas y tenemos que entender, pero ¿qué es? Y es importante hablar sobre esos principios. Y quiero hablarles sobre otra traducción de Mateo 5:9. Otra versión, la traducción lenguaje actual, dice, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y sí es lo que tenemos que procurar y lo que tenemos que buscar, paz, y entender que cuando el príncipe de paz venga, cuando Jesús regrese, cuando Él está reinando desde el lugar de Jerusalén, desde el lugar de doble paz, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo su gloria va a ir transformando y cambiando todo el mundo, porque Él es el príncipe de paz. Y nosotros como pacificadores somos embajadores de su reino, somos embajadores de la reconciliación. Hemos hablado de este un poco en otros principios, cuando habla de ser misericordiosos, cuando habla de otras cosas, tenemos que buscar la reconciliación, tenemos el ministerio de la reconciliación, pero hermanos, nuestro mundo, como podemos ver, solo tienes que prender la tele y ver las noticias y ver que el mundo en el cual estamos viviendo, en todas las naciones, está lleno de conflictos, está lleno de guerras. No importa cuán grande o cuán pequeña es tu nación, hay conflictos, hay divisiones, hay argumentos, hay tensión entre las personas, hay prejuicios, hay racismo, hay violencia, hay terrorismo en muchos lugares. El estado del mundo, en realidad, el estado del mundo es un reflejo del estado del corazón del hombre, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo, es el reflejo de lo que está sucediendo en el corazón de las personas en la tierra, lo que vemos en este mundo. Entonces, vemos el estado del corazón del hombre y cuán importante va a ser el amor y la paz del Señor Jesús, y debemos ser, como dice, bienaventurados los pacificadores, los reconciliadores, son portadores de paz. Y quiero llevarles a otros pasajes. Vamos a Gálatas 5:22. Toma nota de esos pasajes. La mayoría vas a tener en las notas si tienes acceso en la plataforma las notas, pero en Gálatas 5:22, que está hablando del fruto del Espíritu,
uno de los aspectos del fruto del Espíritu, como dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero ahí está paz en la lista. Y esta palabra paz en el griego significa tranquilidad, significa libre de preocupación. Entonces, qué interesante que podemos ver lo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en el mundo y pensar, ¿cómo puedo estar libre, Señor, de preocupación? ¿Cómo puedo estar en medio de la tormenta, como tú, Señor Jesús, pero descansando tranquilamente en paz? Y buscar eso en nuestras vidas cuando vemos tantas cosas a nuestro alrededor, tantas cosas en las noticias que es el opuesto de paz y tranquilidad. Y hay mucha preocupación y cosas, ¿no? Entonces, pero es parte de nuestra preparación y creo que lo que Jesús demanda de su iglesia en los últimos tiempos, de su cuerpo, de caminar en su carácter, las personas que en medio de conflictos, en medio de estas situaciones van a necesitar ser pacificadores, van a necesitar ser reconciliadores y eso vamos a hablar de este principio también. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo, aún en situaciones tal vez donde no es posible encontrar una verdadera paz. Nosotros tenemos que anhelar caminar en eso en nuestras vidas. Otro pasaje, Romanos 14:17. Mira lo que este pasaje dice. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está esta palabra nuevamente, paz y gozo. Entonces, como pacificadores, buscando paz, tenemos que desarrollar este principio, hermanos, en cada parte de nuestra vida como cristianos. Empieza en nuestro propio corazón, encontrando paz con nuestra relación con el Señor Jesús, y eso implica que tenemos que arrepentirnos constantemente para caminar en paz cuando el pecado entra en nuestro corazón. Entonces tenemos que desarrollar este principio primero en nuestra relación personal con el Señor, después con nuestra pareja, nuestro hogar, nuestra familia, en la comunidad, en la congregación donde estamos. Tenemos que desarrollar este principio de buscar ser pacificadores en cada área de nuestra vida. No solo buscando tener paz en cada situación, pero Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces debemos ser pacificadores, no solo buscar en esta situación o aquella situación que me conviene buscar paz. Debe ser una actitud de nuestro corazón, parte de nuestro carácter, ser pacificadores, ¿no? Entonces creo que va de la mano con muchas otras bienaventuranzas que hemos visto de ser misericordiosos, de buscar esas cosas también. Y vemos también el próximo versículo que queremos ver en Romanos también, pero 12, estamos en 14. Vamos a Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Y ese es un pasaje fuerte, es un pasaje poderoso. Y subraya algunas de esas frases si puedes en tu Biblia. Pero Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, eso es importante tomar nota y subrayar, estad en paz con todos los hombres. Entonces vemos estas frases que son muy claves, muy importantes. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, debemos anhelar la paz, debemos buscar la reconciliación, pero a veces si no es posible, si no depende de nosotros, hemos hecho nuestra parte, lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos ni obligar ni forzar a otra persona para caminar en paz. También depende de nosotros, tiene que nacer en nosotros, tratar de buscar esta paz y esta reconciliación, ¿no? Entonces, nunca debemos permitir que si hay una ruptura en una relación que sea nuestra culpa o porque nosotros no hemos buscado la paz, ¿no? Entonces, procuras la paz, pero si nunca se logra la paz, no permites que eso te desvíe de ser un pacificador, de decir, bueno, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que seguir anhelándolo. En algunas situaciones, hermanos, tal vez no va a ser posible. Y hay muchos factores en cada situación, cada circunstancia es diferente, pero tenemos que buscar estar en paz en nuestro corazón delante del Señor y con las otras personas.
Entonces, ese versículo habla de paz, estar en paz con todos los hombres. Sabemos que, y muchos tal vez saben que la palabra hebrea para paz, shalom, es una palabra que seguro que has escuchado y tiene una hermosa definición, varias palabras en la definición de la palabra shalom. Significa plenitud, significa completo. Otras definiciones significa prosperidad, significa seguridad, salvación, salud, bienestar, satisfacción y bendecir. Entonces, la palabra shalom es una palabra poderosa y Dios nos habla y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, queremos hablar, y en las notas están algunas de esas cosas, en esta primera parte de algunos aspectos del carácter de un pacificador, y es el carácter que debemos anhelar tener en nuestra vida cuando hablamos de ser reconciliadores, cuando hablamos de ser pacificadores. Y voy a leer algunos de esos partes de las notas. Dice, el pacificador, en primer lugar, glorifica a Dios en sus actos. Glorifica a Dios en sus actos. Todo lo que hacemos, queremos hacer para la gloria del Señor. Queremos glorificar el nombre de Jesús en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Eso es también buscar ser pacificador. Vamos a traer balance en un momento y voy a terminar esta primera parte pero tenemos que levantarnos y defender la verdad de la palabra también, ¿no? Entonces vamos a tratar de traer un poco de equilibrio, balance, porque es muy importante este tema. Pero vemos muchos pasajes aquí que nos habla de buscar la paz. También el pacificador no permite, otra cosa, no permite que el orgullo y el egoísmo creen problemas y contiendas en sus relaciones con otras personas. Creo que cada uno de nosotros en un área de nuestras vidas o hemos luchado o estamos luchando o vamos a seguir luchando con vencer el orgullo, con vencer el egoísmo. Creo que es un tema que siempre vemos también en la conversación de las bienaventuranzas. ¿Cuántas de las cosas vienen para tratar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, mucho habla de eso, de ser misericordiosos, de ser pacificadores, y se trata de morir a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, y mirar nuestra propia vida antes de empezar a solo criticar, juzgar o señalar algo en la vida de otra persona. Un pacificador también, ¿saben lo que hace? Trabaja duro para reparar y restaurar relaciones. No se queda de brazos cruzados, no se queda, realmente anhela reparar, restaurar relaciones que han sido rotas también. Y eso es buscar paz, eso es buscar este carácter del Señor. Hay un pasaje en Mateo 5, en este mismo capítulo, donde están las bienaventuranzas, en Mateo 5, 23 y 24, dice Jesús, dice la palabra, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Entonces simplemente hablando de cómo debemos, cuando es posible, cuando depende de nosotros, cuando podemos hacerlo, buscar la paz, buscar la reconciliación con nuestros hermanos. También otro aspecto de un pacificador dice que tiene blanda la respuesta, tiene una respuesta blanda. La palabra en Proverbios 15:1, en Proverbios 15, versículo 1, dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la blanda respuesta, la palabra blanda significa suave, significa tierno. Está hablando de un comportamiento que no es severo. Está hablando de bondad, está hablando de sensibilidad. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera. Creo que todos hemos pasado por eso. Podemos levantar la mano. ¿Quién ha luchado con eso? ¿Quién ha, en una pelea, en una discusión,
viene la palabra, ¿no? Como dardo para lastimarnos o nosotros a la otra persona con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestras palabras, o ellos nos dicen algo y ya sabemos que vamos a ganar la pelea, ya tenemos la respuesta, ya tenemos la palabra correcta, pero yo voy a decir eso y yo voy a ganar, yo voy a tener la razón. Y muchas veces, en vez de hacerlo, no tal vez todas las veces, todavía estamos en crecimiento, amén, gloria a Dios. Pero a veces de guardar las palabras, pensar, guardar nuestra lengua, no responder. Y ¿sabe lo que sucede? A veces exactamente lo que dice este versículo, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, parte de ser un pacificador, parte de ser reconciliador también y buscar la paz es guardar nuestras palabras, guardar nuestra lengua, guardar nuestro corazón. Para mí creo que una de las cosas más fuertes e importantes para nosotros como cristianos es discernir cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo reaccionar, cuándo levantar nuestra voz, cuándo no levantar nuestra voz, cuándo responder de otra manera, ¿no? Entonces, y eso es muy importante para esta primera parte, de ser pacificadores, de tener esta respuesta muchas veces suave o tierna. Puede quitar la ira de una situación. Tal vez no, pero una vez más, en lo que depende de nosotros, tú tienes que hacer tu parte, yo tengo que hacer mi parte. No podemos controlar, ni obligar, ni forzar. Tal vez has tratado de hacerlo. Yo también tratar de obligar, forzar a la otra persona a reaccionar de la misma manera. Depende de nosotros empezar y ser ejemplo de eso, de quitar la ira con esta respuesta, ¿no? Entonces, otras cosas, el pacificador también vence el mal con el bien. La palabra también en Romanos 12:21. En Romanos 12:21 la palabra dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, o no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es ser pacificador. También la palabra nos dice un pasaje precioso en Santiago 3:18, que el pacificador cosecha justicia. Ya hemos visto en otra bienaventuranza que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, la palabra declara que los pacificadores, los reconciliadores, vamos a cosechar justicia. En Santiago 3:18, la palabra dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia. Y tenemos que procurar la paz en nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil encontrar un pacificador, un reconciliador, porque muchas veces las personas no quieren o reciben golpes o reciben el menosprecio. Es difícil encontrar un pacificador porque muchas veces caminar en este principio significa que vas a estar en el medio a veces de ciertas cosas, tratando de procurar la paz y vas a recibir algunos golpes, van a recibir un poco de menosprecio también y tal vez no es algo que quieres hacer, ¿no? Pero es muy importante eso y también conectar esta bienaventuranza, ¿sabes qué? Con el tener limpio de corazón. Ya hemos visto otra bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y ser pacificador se conecta también, está relacionado con esta bienaventuranza de tener limpio nuestro corazón. Pero es un riesgo, ¿o no? Porque ser pacificador, tratar de traer paz en una situación, procurar la paz, ser reconciliador, hay un riesgo que las personas terminen enojándose contra el pacificador, la persona que quiere la paz. Eso puede tratar de ensuciar el corazón de uno. Pero hay que luchar, hermanos, hay que luchar en nuestras vidas. Seguro que tenemos muchos ejemplos, seguro que tienes muchos ejemplos de este principio de la necesidad de ser pacificadores, la necesidad de buscar la paz. Y les digo, es algo valioso en el reino de Dios. Es algo valioso en el reino de Dios. Es ser como nuestro Padre Celestial. Creo que por eso dice, y serán llamados hijos de Dios, porque es parte del carácter de nuestro Padre Celestial
porque Él está buscando reconciliarse con todo el mundo. Si hay la verdad de la palabra, si hay los juicios de Dios que vendrán sobre el pecado y sobre la tierra, pero el carácter de nuestro Padre Celestial es alguien que ama a todo al mundo, y eso es lo que nos declara la palabra. Él ama aún las personas que no lo aman. Él ama a unas personas que hablan mal de Él. Él habla mal de unas personas que están matando a los cristianos o tratando de matar a cristianos y otras personas en este mismo momento. Él quiere reconciliarse con todo el mundo. Entonces, Él está buscando sanar y reparar cada relación con Él. Aun cuando las personas lo rechazan, Él sigue intentando y sigue tratando de atraerlos a Él nuevamente con lazos de amor. Entonces, si tratas de ser un pacificador, si has experimentado eso y las personas se enojan contra ti, Dios te puede decir, yo entiendo lo que estás pasando, lo entiendo lo que tú sientes, porque hijo, hija, eso me pasa a mí todo el tiempo. En tratar de reconciliarme con todos, de buscar sanar y reparar relación con personas que no quieren tener una relación conmigo, ¿no? Entonces, tenemos el ministerio de la reconciliación y déjame leerte algunos otros pasajes en esta primera parte. Lucas 2:14 y muchas de esas referencias están en tus notas. Si no tienes acceso a las notas, tal vez podemos poner un link ahí para que puedan descargar las notas. Pero Lucas 2:14 dice, gloria de Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, gloria a Dios en las alturas, y mira esta frase, y en la tierra paz. Yo personalmente creo que no habrá una verdadera paz en toda la tierra hasta que venga lo perfecto, hasta que venga el Señor Jesús y que esté reinando desde Jerusalén, reinando en toda su gloria, una verdadera paz y gloria que va a tocar y restaurar y sanar y reparar todas las relaciones en el mundo, ¿no? Entonces, hay que entender también en buscar la paz que no estamos hablando de buscar paz a cualquier costo, ¿no? Entonces, está conectado con la bienaventuranza, una vez más, de limpio de corazón. Y no podemos olvidar que caminar en la verdad, limpiar nuestro corazón, buscar santidad en nuestras vidas, en las vidas de los demás, es tan importante para la paz que estamos buscando tener. Entonces, se trata de limpiar nuestro corazón. Si queremos ser pacificadores, si queremos ser reconciliadores, tenemos que caminar en arrepentimiento. Nosotros tenemos que caminar con un corazón correcto delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar arrepintiéndonos constantemente para limpiar nuestro corazón, para buscar esta paz. Entonces, y dice el pasaje, una vez más, estamos en Mateo 5:9, es el primer versículo principal que estamos viendo esta noche. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios porque cuando somos pacificadores, la gente podría decir de nosotros, estamos caminando en la imagen de Dios. Ya les dije, eso es lo que Él desea, reparar, sanar las relaciones, reconciliarse con todo el mundo, y queremos caminar en este principio. Saben que Romanos 10:15 dice, habla de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué interesante conectar estas dos cosas. Las buenas nuevas en realidad está conectado con el amor, está conectado con una verdadera paz, porque las buenas nuevas del evangelio trae paz a nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que necesitamos compartir con otras personas, ¿no? Entonces, es un reflejo de la misión que Jesús nos ha dado, ¿no? Entonces, vas a poder ver más pasajes en tus notas, pero quiero ir avanzando porque sé que van a tener un hermoso tiempo y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la conversación, en los grupos esta noche, de hablar sobre esos principios. Pero Jesús mismo dice en Juan 14:27, dice a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la paz os dejo. Él quiere que tengamos paz en nuestro corazón y también seamos pacificadores para caminar en este principio, ¿no? Entonces, esta primera parte, solo déjame terminar dándote esos dos pasajes y solo algo para considerar, creo que es algo para considerar. Tenemos un hermoso recurso, un libro que se llama Pacificadores, que estábamos revisando junto con mi esposa y ella me mandó esta parte del libro y habla de este principio y traer un poco de balance, ¿no? De equilibrio, porque seguro que estás diciendo qué bueno, hermoso, ¿no? Debemos ser pacificadores y creo que eso va a ser una buena conversación, ¿no? Después, pero déjame leerte algunos otros pasajes, por ejemplo, en 1 Corintios 11, 18 a 19, dos pasajes quiero leerte más en esta primera parte y vamos a ir a hablar de la segunda bienaventuranza, pero 1 Corintios 11, 18 a 19, 11, 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso, ¿no? En esos momentos, ¿no? Cuando la palabra dice algo así, ¿no? El apóstol Pablo, que dice que habrán disensiones entre ustedes y eso va a suceder. Déjame leerte un pasaje más, Jesús, en Mateo 10:34. Entonces, aquí en Mateo 5 tenemos a Jesús diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí en el capítulo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Es como que, Jesús, ¿qué te pasa? No, pero gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, Jesús. Tenemos que ser pacificadores. Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, ¿no? Entonces creo que sí, hay bastantes pasajes, hermanos, y están en las notas, hemos leído que tenemos que ser pacificadores, tenemos que buscar la paz, ¿no? Y trabajar por la paz y orar y amar. Hasta algunos pueden vivir en la paz, ¿no? Es un chiste que algunos van a entender. Pero nunca debemos abandonar nuestra lealtad a Jesús y a su palabra, sin importar la aflicción, porque les digo, en un momento tú puedes procurar la paz, tú puedes anhelar tener paz, pero no va a ser posible. Y es más, creo que vemos eso en este mismo momento, lo que sucede en el mundo, lo que está sucediendo cuando nos paramos por la verdad, cuando nos paramos firmes para defender la verdad de la palabra y dice, yo te amo, pero estás equivocado. Eso es lo que la palabra dice. Y la palabra es la verdad absoluta. Cuando empezamos a defender la verdad, tenemos que entender, a veces no va a ser posible paz en una situación, pero tenemos que procurar la paz, tenemos que anhelarlo, pero también entender que a veces, tal vez no va a ser posible. Y Jesús dice, ha venido para traer espada. ¿Qué es la espada? La espada representa la palabra de Dios, la verdad de la palabra, la verdad absoluta. Y muchas veces, creo que es el otro lado, nunca debemos abandonar en nuestra búsqueda de la paz, nunca podemos abandonar nuestra lealtad a Jesús y nuestra lealtad a su palabra y defender la verdad de la palabra. Y simplemente, bueno, no voy a decir nada porque Jesús dice que debería ser pacificador, ¿no? Entonces, a veces cuando se trata de la verdad de la palabra, entonces yo sé que es una dinámica muy, muy fuerte y creo que solo hay que reflexionar, es parte de impartir la palabra, reflexionar sobre este balance. ¿Cómo podemos buscar la paz? Pero también, ¿cómo podemos levantarnos
como valientes y defender la verdad de la palabra y levantar nuestra voz en momentos sabiendo que va a traer no paz, pero va a traer conflicto, tal vez va a traer conflicto a una familia, va a traer una espada, va a separar dos cosas. ¿Cómo podemos entender este equilibrio, este balance? Y que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Entonces, solo quería darles esta parte antes de continuar, pero vamos a la segunda parte. En Mateo 5, otra vez, 10 a 12, vamos a ver la última bienaventuranza aquí, empezando en Mateo capítulo 5, versículo 10. Y déjame leer 10 a 12 y terminamos hablando sobre este último principio. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos leyendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí terminamos. Algunos lo ven como dos bienaventuranzas. Yo para este estudio estoy como incluyendo eso como una bienaventuranza, como esos versículos de padecer persecución, porque está relacionado esos tres versículos. Y eso es donde termina las bienaventuranzas. Y si continúas leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús continúa con el sermón del monte, vosotros sois la sal de la tierra y entre otras enseñanzas, ¿no? Entonces aquí es donde terminamos esta parte que estamos estudiando en esta semana sobre las bienaventuranzas. Pero una vez más, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y bienaventurados sois cuando por mi causa, subraya eso, por mi causa, os vituperan y os persigan. Vituperan es hablar mal de ti. Eso es una de las definiciones. Os persigan. De seguir con prisa, ¿no? De oprimir también, una de las definiciones, pero hablamos de este principio de la persecución. Yo no creo en coincidencias, ¿no? Cosas que suceden y justo hoy, no sé si has podido ver, quiero animarte a escuchar esta entrevista. Hay una página en Facebook que es Preciosa Sangre, que tiene su canal en Instagram y tiene su canal en Telegram. Telegram creo que es. Recién estoy aprendiendo de Telegram, pero es un canal como grupos, como WhatsApp. Pero han publicado hoy una transmisión en vivo con un cristiano afgano que vive en Turquía. Y quiero animarles a buscar el link para escuchar el testimonio. Si alguien puede agarrar el link y ponerlo en el chat, tal vez pueden tener, si tiene a la mano, creo que mi esposa tiene el link porque ella estaba poniendo en todos los grupos hoy, un montón de grupos poniendo el link de este testimonio, y me alegra porque no vas a contar eso a mi jefe hoy, aunque no está escuchando, pero yo he tomado el tiempo hoy para escuchar mientras estaba trabajando esta entrevista, mientras yo estaba en el trabajo, porque dije, no, voy a hablar un poco sobre la persecución. Estamos en este lado del mundo, necesito escuchar esta entrevista porque sé que hay algunas cosas importantes que el Señor quiere decirnos, pero quiero animarte a buscar la entrevista, escuchar en tu tiempo, pero un hermoso, poderoso testimonio de este chico, en realidad, de 30 años. Yo tengo 43, no puedo decir este chico a alguien que tiene 30, ¿no? Entonces, pero que vive en Turquía y ahora es cristiano, y qué hermoso que no es solo alguien al otro lado del mundo, hermanos. Nosotros somos hermanos, ¿entiendes? Nosotros somos hermanos en el reino de los cielos, en la familia de la fe, como los cristianos son alguien que nació en Afganistán, en otro lado del mundo. Nosotros somos hermanos. Y nuestros hermanos en muchos lugares, en muchas naciones, no solo Medio Oriente, pero en otras naciones, en otros lugares, y hay niveles diferentes de persecución y diferentes formas,
pero nuestros hermanos están y pasando por cosas fuertes y difíciles, ¿no? Entonces, pero este joven compartió un poderoso testimonio que él creció en Afganistán, estudió en realidad teología islámica, ¿no? Estudios islámicos y en realidad era profesor de estudios islámicos y era prohibido leer la Biblia cuando él estaba creciendo allá en esas naciones, en esos países. En un momento tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Habla como él no ha podido leer la Biblia, estaba con algunas dudas de unas cuestiones, algunas preguntas más sobre Islam y empezó a buscar cómo podía tener una copia de la Biblia. Él encontró un grupo de cristianos en Irán que le mandaron un PDF de la Biblia en su idioma y él ha podido leer. Entonces, hermanos, qué fuerte. Lo que muchos necesitan, lo que muchos quieren en el Medio Oriente, porque están tratando de oprimir y las cosas y controlar las cosas, no tienen acceso a la palabra de Dios. Entonces, solo quiero decirles, no podemos menospreciar ni un PDF, ni un archivo electrónico que es una Biblia que alguien puede leer y puede tener un encuentro con el Señor Jesús. Me impactó la experiencia de este joven y recibir un PDF de un grupo de cristianos en Irán. Él empezó a estudiar la Biblia, leer la Biblia y tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Entonces, él vive en Turquía y está ministrando a afganos que viven allá. Pero cuenta la historia de que, y no estoy contando toda la entrevista por si acaso, es una hora, es casi una hora. Yo solo estoy contando algunas cosas que he tomado algunas notas mientras estaba escuchando la entrevista, pero su familia se alejó de él por su decisión de caminar con Jesús. Él dijo que al principio ellos dijeron, bueno, es tu vida, está bien, pero después se alejaron de él, no hablan con él, y dijo algunas cosas poderosas. Y cuando hablamos del grupo que está en los ojos de todos en este momento en Afganistán, del Talibán, que es un grupo de musulmanes y quieren, lo que él comparte es que ellos quieren matar a todos que no creen en Islam. Entonces es una cultura de muerte. Eso me impactó. No solo cristianos. Ellos quieren matar, esos grupos quieren matar a cualquier persona que no cree en lo que ellos creen. Entonces, no es, sí, ciertamente la persecución contra los cristianos es fuerte, pero me impactó en pensar que es más. Puedes ser un ateo y no creer en Islam, igual te van a matar. Y él dice que esos grupos no investigan, no solo en sospechando algo te van a matar. Y por eso habló que es tan fuerte y peligroso ser cristiano en estas naciones, porque no solo estás poniendo tu vida en riesgo, estás arriesgando la vida de la otra persona con quien estás hablando, tratando de compartir el evangelio. Entonces, creo que, hermanos, cuando hablamos de la persecución y vemos lo que está en las noticias, debería llevarnos a nosotros que estamos en este lado del mundo. Y yo sé que tenemos nuestras formas de persecución que estamos experimentando, pero yo sé también que no hemos experimentado lo que muchos de nuestros hermanos han experimentado y lo que están experimentando, y debe llevarnos a la oración. Debemos orar por nuestros hermanos que están pasando por estas situaciones. Entonces, hay grupos fuertes, hay otros grupos terroristas también que quieren crear una cultura de muerte. Si han visto las noticias hoy en Kabul, en Afganistán, hubo dos bombas, explosiones. ¿Quién hizo? Bueno, dice no Talibán, dice otro grupo de terroristas, ISIS, otro grupo que está ya también creando esta cultura de muerte, que solo quiere matar a las personas que están tratando de entrar al aeropuerto para salir del país. Y hicieron explotar 2 bombas hoy y murieron varias personas, varios ciudadanos de Afganistán. Creo que 12 soldados de Estados Unidos, 12 de los soldados murieron hoy en esas bombas. Entonces, es una situación muy fuerte, es muy difícil para los cristianos allá y también en otras partes del mundo. Entonces, es poner tu vida en riesgo, como él estaba diciendo. Pero él habló del poder de la oración
Y cuando ves la entrevista, si no has visto la entrevista, él está afuera de una mezquita mientras están haciendo la entrevista y están sonando la música y el llamado que tienen que ir a la hora de la oración, los musulmanes. Entonces, es increíble como impresionante que él está afuera de una mezquita hablando de la necesidad a cristianos de orar y están llamando a los musulmanes al tiempo de oración atrás y es algo poderoso, ¿no? Entonces, él le pregunta, ¿cómo podemos prepararnos? Y ahora estoy entrando en esta parte de la persecución. ¿Cómo podemos prepararnos, hermanos? ¿Por qué? Porque Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que van a sufrir, ¿no? Por causa del nombre de Jesús. Y sé que en tal vez donde estamos, en la nación donde nosotros estamos, no hemos experimentado lo que nuestros hermanos en el Medio Oriente, en el norte de África, en China, en otras naciones han experimentado lo que están experimentando, pero tenemos que prepararnos. Porque una de las cosas muy fuertes que yo recibí de esta entrevista, hermanos, y quiero decirles, es lo que él dijo. Él dijo, la vida cristiana es una vida dura, dijo. y me puse a pensar, ¿es la vida cristiana una vida dura para nosotros? Les pregunto. Y ha sido o es en realidad, sí, tenemos nuestros tratos, sí, tenemos nuestras situaciones difíciles, pero cuando empiezas a tener otra perspectiva de lo que está pasando nuestros hermanos en el Medio Oriente, por ejemplo, lo que él está contando, o que están yendo puerta a puerta buscando cristianos solo para matarlos. Y él dice, la vida cristiana sí es una vida dura. Y creo que necesitamos cambiar nuestra definición de qué es una vida dura. Porque yo puedo estar aquí en mi casa, en un lugar y tranquilo y no sé, una vida dura para mí puede ser, es el verano y hace calor y deja de funcionar mi aire acondicionado por 3 días. Y yo digo, ¡ay, mi vida es tan dura! Y después escucho un testimonio de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y digo, Dios mío, tengo que cambiar mi definición de qué es una vida dura. Porque sí, hay problemas, sí hay dificultades, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces tenemos que prepararnos porque ser cristiano en los últimos tiempos, ser un cristiano que realmente defiende la verdad de la palabra en la tierra, hermanos, quiero decirte, no será más fácil, más bien será más y más difícil mientras van pasando los años. Entonces, no va a ser más fácil, en realidad, levantarnos y defender la verdad de la palabra, va a ser más y más difícil. Y tenemos que prepararnos, tenemos que aprender de nuestros hermanos, orar por ellos, bendecirlos, apoyarlos con finanzas, con oraciones y también prepararnos también para cualquier cosa que puede venir. Pero me impactó la esperanza de este joven en decir, sí, si estoy vivo, estoy con Jesús. Jesús me ha salvado. Jesús me ama. Jesús me enseña a amar a mis enemigos. Si estoy vivo, estoy con Jesús. Si estoy muerto, igual. Voy a estar en la presencia de Dios. Y era como que está en Turquía, está en Medio Oriente, está fuera de una mezquita con tanta esperanza. Y no sé, y yo en mis cosas, ¿no? Entonces, y nosotros en nuestras cosas. Tanta esperanza en medio de situaciones difíciles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la persecución, cuando hablamos de bienaventurados los que padecen persecución, necesitamos ver las historias, necesitamos escuchar los testimonios, hermanos, necesitamos orar por nuestros hermanos, prepararnos. Hay diferentes niveles y formas de persecución. Sé que hay leyes, hay restricciones que podemos tener en este lado del mundo. Sí hay cosas que suceden, pero hay cosas fuertes, hay violencia, hay muchas formas de persecución. Y tenemos que prepararnos, tenemos que mantenernos. Cuando hablamos de la persecución y preparándonos para tiempos más difíciles,
Tenemos que mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso es algo que me impactó también. Si has leído el libro del hombre celestial, del hermano Yun, de la iglesia perseguida en China, y uno de los testimonios, lo que más dicen, ¿cómo han aguantado tanto? Manteniendo nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Manteniendo nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Entonces, mejor nosotros ahora nos preparemos cada día para mantener nuestros ojos en el Señor Jesús, no solo en la situación, no en la circunstancia, pero aunque no hemos experimentado este nivel de persecución, cualquier cosa puede suceder y no va a ser más fácil, va a ser más complicado ser un verdadero cristiano que defiende la verdad en los últimos tiempos y tenemos que prepararnos, ¿no? Entonces, bueno, yo no quise pasar tanto tiempo hablando de eso, pero siento que es el Señor. Entonces, el Señor estaba compartiendo un poco de este testimonio, pero les animo a ver toda la entrevista, es impactante. Y sé que hay más videos que no he podido ver, quería ponerme a ver más videos sobre la persecución y las cosas, testimonios de nuestros hermanos en otras partes del mundo, pero una vez les digo, somos hermanos. Aún este chico de 30 años que nació en Afganistán, que ahora vive en Turquía, es mi hermano en la fe, es mi hermano, somos hermanos, aunque yo nací en Estados Unidos, en Mississippi, en otro lado del mundo, en el otro lado del mundo, y que estamos en naciones diferentes, somos hermanos en Cristo, somos hermanos en el Señor Jesús. Entonces, no es, oh, qué pena, recuerda, hemos hablado de la misericordia, ser misericordiosos, que nos lleva a la acción, que nos lleva a hacer algo. Entonces, no es solo, mira cómo estas personas están sufriendo tanto en el Medio Oriente. No, hermano, mira cómo nuestros hermanos están sufriendo. Y creo que cuando podemos entender que somos hermanos de verdad en Cristo, si tu hermano natural, si tu hermana natural estuviera sufriendo así, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Y somos nuestros hermanos, aunque no hablamos del mismo idioma, aunque somos de otras partes del mundo. Entonces, Jesús dice, bienaventurados, felices. Por eso puede estar en un lugar con tanto conflicto y tener tanto gozo, porque están entendiendo este principio. Bienaventurados, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La palabra persecución, hablando de alguien con intenciones hostiles, ridiculizando, denunciando, maltratando, hiriendo, amenazando de muerte, es lo que significa la palabra persecución. Entonces, es la imagen de ser cazado con Z como un animal y ser matado. Y está sucediendo, ¿no? Entonces, nuestra búsqueda de paz y santidad trae persecución muchas veces. Porque interesante, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución. Entonces, muchas veces la búsqueda de paz trae persecución y en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay otros pasajes que confirman esos principios. Hermanos, están en las notas, no los voy a leer en este momento, quiero que puedan leer en las notas los versículos, pero nos habla de que si vamos a padecer persecución, si queremos vivir piadosamente, dice la palabra, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:12, en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús no nos ha prometido que va a ser fácil. Entonces, sé que hay diferentes niveles, pero la forma de persecución en este momento en los Estados Unidos puede ser diferente, pero te digo, hay niveles de persecución, está aumentando más y más. En otras naciones hay más y más persecución, otra forma, otras cosas, pero quiero terminar con esta última parte donde dice, porque vuestro galardón en Mateo 5:12, después de hablar sobre la persecución, vuestro galardón es grande en los cielos. Y galardón significa premio, significa recompensa, significa compensación. Entonces, es un premio por fidelidad en medio de la persecución, en medio de los sufrimientos,
creo que esa persona puede tener tanta esperanza y tanto gozo porque están de verdad entendiendo que tiene un gran galardón en el Señor Jesús, que Él es la recompensa y Él es el premio. Aun si deciden matar a mi cuerpo, estamos en la presencia del Señor. Entonces estamos con Él. Entonces es un premio, es una recompensa y vamos a tener que pasar por eso y depender de Él. Quiero solo animarte a leer los pasajes en las notas porque quiero que podamos terminar. Voy a orar, podemos prepararnos para ir a los grupos. No se olviden, tenemos al final de las notas, si alguien en cada sala puede tener las notas para ver las preguntas que están en el tiempo de reflexión. Hay algunas hermosas preguntas y sé otras cosas que hemos lanzado en el estudio que van a poder conversar en los grupos, pero vamos a orar y prepararnos para ir a los breakout rooms. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, oramos por nuestros hermanos. No son personas que están simplemente lejos en otra nación, en otro país, Señor. Y hay persecución de diferentes formas, de diferentes niveles, pero en todo el mundo. Oramos por nuestros hermanos que están sufriendo, Señor Jesús. Y queremos apoyarles en oración. Queremos orar para que tu luz entre, Señor, para que en esas naciones cerradas, Señor Jesús, que tu luz brille. Señor, que más personas que tú puedes, como has hecho muchas veces, has usado momentos de persecución a sacar personas de naciones para llevarles a otro lugar, para que tengan un encuentro contigo. Yo sé que tú usas eso, Señor, aún con un propósito de que personas pueden tener un encuentro contigo y seguir adelante, Señor Jesús, o volver a su nación y ministrar a su propio pueblo. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, estas últimas dos bienaventuranzas. Queremos ser pacificadores y queremos prepararnos para cualquier persecución que puede venir y entender que tú eres nuestro premio, tú eres nuestra recompensa, tú eres nuestro gran galardón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu palabra esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Amén.